Buenos días, jóvenes alumnos de segundo año y secundaria. Hoy vamos a continuar con nuestras clases virtuales en el curso de aritmética. En esta oportunidad, en nuestra sesión número 5, vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada. Vamos a continuar con la operación de división, ¿de acuerdo? Entonces, le hemos denominado división segunda parte. Aquí vamos a desarrollar puros ejercicios, pero aplicando la parte teórica y las propiedades que ya se mencionaron en nuestra sesión anterior. Muy bien, me imagino que ya lo repasaste. ¿Estás listo para el desarrollo de esta actividad? Vámonos entonces a los ejercicios. Ejercicio número 1, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el ejercicio número 1? Dice, Cristina colecciona muñecas y al dividir la cantidad que tiene entre un número tanto por defecto y exceso, se obtiene de residuo 2 y 3 respectivamente. ¿A qué se refiere? Se refiere que el número de muñecas no lo conocemos y se ha dividido entre otro número. Entonces el número de muñecas pasaría a ser nuestro dividendo y el número por el cual se le dividió es el divisor. Dice que el cociente por defecto también es conocido y es 7. Y nos piden el número de muñecas, ¿correcto? Recuerda que nos habló de defecto, dividendo, divisor, cociente por defecto que es 7 y residuo por defecto que es 2. Pero también nos habló del residuo por exceso. Si quisiéramos conocer el cociente por exceso por propiedad, ya sabes que es uno más que el cociente por defecto, o sea, sería 8, pero no viene al caso. Lo que yo necesito es hallar el divisor, que viene a ser la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso, eso ya lo sabemos por propiedad. Entonces, sumando 2 más 3, el divisor nos da 5. Y ahora sí, recuerda que cualquier división que me mencionen siempre lo hacemos por el método que estamos acostumbrados, o sea, nosotros siempre dividimos por defecto. Por lo tanto, el algoritmo de la división sería divisor por cociente 5 por 7 más el residuo 2, por lo tanto sale 37. Ejercicio número 1, entonces su respuesta es 37, ¿correcto? Qué facilito, ¿cierto? Vamos con el ejercicio número 2. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Al dividir 947 entre su complemento aritmético, hallar la suma del residuo por defecto y el cociente por exceso. Nuevamente menciona la división por defecto y la división por exceso. Pero primero nos mencionó al complemento aritmético, ¿cierto? Del número 947. Como si hay el complemento aritmético de 947, lo restamos de 1000 y te sale 53. Entonces vas a dividir 947 entre 53 y te va a salir 17 en el cociente. Residuo 46. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego, recuerda lo que nos han pedido. La suma del residuo por defecto y el cociente por exceso. El residuo por defecto ya lo conoces porque esta división siempre la hacemos por defecto. El cociente por exceso ya sabes que es este cociente por defecto aumentado en 1. Y nos piden la suma de estos dos resultados. Entonces sumando nos da 64. Por lo tanto la respuesta al problema o ejercicio número 2 es 64. Como te das cuenta, hasta el momento es facilito y también estamos aplicando unos conceptos de la sustracción, ¿no? El término complemento aritmético. Pasamos rápidamente al ejercicio número 3, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el enunciado del ejercicio número 3? En una división entera inexacta, el divisor es 10. Recuerda que división entera no significa exacta, si no estás dividiendo números enteros, ya lo hemos mencionado en su debido momento. El residuo es máximo y el cociente es el doble del residuo. Hallar el dividendo. Mira, algo interesante, residuo máximo. Recuerda quién es el residuo máximo. El residuo máximo en una división es el divisor menos 1. Y como el divisor es 10, entonces tú ya sabes que el residuo máximo es 9. El cociente es el doble de ese residuo. ¿Cuánto es 9 por 2? Entonces nos damos cuenta que 9 por 2 es 18. Por lo tanto, el cociente vale 18. ¿Correcto? Y nos piden allá el dividendo. ¿Qué aplicaríamos? El algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. ¿Cuánto sale el dividendo? 189. La respuesta al problema número 3 es 189. Como te das cuenta, muy facilitos los ejercicios cuando ya conocemos los elementos y sus propiedades en la división, ¿cierto? ¿Qué dice el ejercicio número 4? Tengo 497 figuritas. Al agruparlas de n en n, observo que obtengo un residuo por defecto de 2 y un residuo por exceso de 9. Cuidado con la pregunta, ¿cuántos grupos formé sin faltarme figuritas? Dice. A ver. RD más RE, estamos hablando de RD
más RE es igual al divisor. Residuo por defecto y residuo por exceso suman el divisor. Como ya me lo dan los dos residuos, el divisor vale 11. Hago la división 497 entre 11. ¿Está bien? Nos va a salir 45 sobrando 2 figuritas. Bien, entonces la pregunta es ¿cuántos grupos formé sin faltarme figuritas? ¿Cómo interpretas esa pregunta que nos hace el problema 4? Recuerda que al comienzo nos dijo que ha hecho la división por defecto y por exceso. Si no deben faltarme figuritas, entonces la división debe ser inexacta por defecto. Se está refiriendo a la división por defecto. ¿Y quién representa el número de grupos que pude formar? El cociente. El cociente que es 45. Por lo tanto, la respuesta es el número de grupos que se pudo formar es 45. ¿Correcto? Muy bien, continuamos entonces. Vamos con el ejercicio número 5. ¿Qué dice el ejercicio número 5? La suma de los cocientes por defecto y exceso es 23. Si el divisor es 9 y el residuo máximo. Acuérdate, otra vez el término residuo máximo. Hallar la suma de cifras del dividendo, ¿correcto? Entonces, nos dicen que estamos dividiendo dos números, ¿de acuerdo? Por defecto y por exceso. Entonces, el divisor es 9, ahí está, ¿ves? Si el residuo es máximo, es 1 menos que el divisor. Y si mi divisor es 9, entonces el residuo máximo es 8. Y acá tengo el cociente por defecto. Pero recuerda que me dice que la suma de los dos, cociente por defecto más cociente por exceso es 23. Pero tú sabes que el cociente por exceso es el cociente por defecto aumentado en 1. Entonces, si este es el cociente por defecto aumentado en 1, al sumarle el cociente por defecto nuevamente, sale 2 veces el cociente por defecto más 1. Lo igualas a 23, el 1 pasa a restar y por lo tanto el 2 luego a dividir, el cociente por defecto te sale 11. Te piden hallar la suma de cifras del dividendo. Primero hay que averiguar el dividendo. Aplicamos el algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Entonces sería 9 por 11 más 8. Y eso te da 107. La suma de cifras del divisor sería 1 más 0 más 7, 8. Por lo tanto, la respuesta sería 8, el ejercicio 5. Vamos con el ejercicio número 6. ¿Qué dice el ejercicio número 6? Al dividir el mayor número de 3 cifras diferentes entre 4, se obtiene un residuo. O sea, no te dice el residuo, pero hay residuo, o sea, la división no es exacta. Hallar la suma de dicho residuo y el cociente por exceso. Nuevamente, si te das cuenta, los ejercicios están poniéndote a prueba si aprendiste las propiedades y los elementos de la división inexacta, tanto por defecto como por exceso. ¿Correcto? Muy bien. Si dividimos el mayor número de 3 cifras diferentes, recuerda que si es el mayor número debe empezar con la cifra más alta y nuestro sistema es el 9 y luego no puede repetirse porque dice cifras diferentes, lo ordenamos de mayor a menor. Entonces sería el número 987. Lo vas a dividir entre 4 y te da 246 con residuo 3. ¿De acuerdo? Entonces, hallar la suma de este residuo y el cociente por exceso. Recuerda que nosotros dividimos por defecto, entonces este 246 es el cociente por defecto. Pero tú sabes que el cociente por exceso siempre es uno más que él, entonces sería 247. Y lo sumo con el residuo que me están pidiendo. Entonces la suma saldría 250. Respuesta al ejercicio 6, 250. ¿Cómo lo ves hasta el momento? ¿Facilito o no? Claro que sí, está muy facilito. Vamos rápidamente con el ejercicio número 7. ¿Qué dice? Mireli colecciona videos sabiendo que al dividirlos entre cierto número se obtiene un residuo y por exceso, aquí debió decir un residuo por defecto y por exceso, ¿de acuerdo? Que son 2 y 5 respectivamente, ¿ya? Aquí hay dos residuos, por defecto y por exceso. El cociente por exceso es 40. Dar como respuesta la cantidad de videos que tiene. Recuerda que el residuo por defecto sumado con el residuo por exceso te da el divisor, y si ya lo tengo a los dos, entonces el divisor es 7. Recuerda que el cociente por defecto, el cociente por exceso era uno más que el cociente por defecto. Y aquí lo estoy poniendo ya al contrario. Quiere decir que el cociente por defecto es uno menos que el cociente por exceso.
por lo tanto es 39. Y recuerda que la división la efectuamos por defecto. Entonces, divisor 7, residuo por defecto 2, cociente por defecto 39. Para hallar el dividendo que representaría la cantidad de videos que tiene, aplicamos el algoritmo de la división. Divisor por cociente más residuo. ¿Cuánto sale? 275. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pasamos rápidamente al ejercicio 8. Al dividir el menor número, cuidado, ahora sí dijo de 4 cifras iguales. El menor número de 4 cifras iguales. ¿Cuál crees que sería tú? Vamos. Si el mayor utilizó la mayor cifra, ¿quién será el menor? El que usa la menor cifra, ¿cierto? Entre 4 se obtuvo cociente 4 y residuo 3. A ver, veamos. El menor número de 4 cifras iguales sería el 1111, lógicamente. Se obtuvo 4 en el cociente, 3 en el residuo y el divisor no lo conozco. Y me piden hallar el divisor. Pero por el algoritmo de la división tú sabes que este dividendo 1111 es igual a divisor por cociente 4 por D más el residuo 3. Paso el 3 a restar, me queda 1108, luego paso el 4 a dividir y me sale 277. ¿Quién era mi divisor? El número 277. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas hasta ahí? ¿Todo claro? Ok, entonces seguimos, ¿ya? Veamos el ejercicio número 9, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el ejercicio 9? La suma de dos números es 135. Su residuo es máximo y su cociente es 15. Hallar la diferencia de los números, ¿de acuerdo? Entonces está hablando, los números son el dividendo y el divisor. Su residuo es máximo, o sea, el divisor menos 1. Su cociente es 15. Y luego me dan un dato, que la suma de estos dos, dividendo y divisor, es 135. Pero aplicando el algoritmo de la división, el dividendo sería el divisor por cociente, 15D, más el residuo D menos 1. Y luego le aumento el divisor y me da 135. Como te das cuenta, esto te va a salir 17D, el menos 1 pasa a sumar, me da 136. El 17 pasa a dividir y el divisor vale 8. Si el divisor vale 8, recuerda que la suma dividendo-divisor era 135. Lo paso a restar y me sale el dividendo 127. Pero me han pedido la diferencia de los dos números, o sea, la diferencia del dividendo con el divisor. Entonces restamos 127 menos 8 y nos da 119 de respuesta. Como puedes observar, un ejercicio facilito, ¿de acuerdo? Vamos rápidamente al ejercicio 10. ¿Qué dice el ejercicio 10? ¿Cuántos números al dividirlos entre 35 nos da un residuo que es igual al cuádruplo del cociente? Ojo, ¿cuántos números? O sea que aquí vamos a analizar varias opciones, ¿de acuerdo? En primer lugar, esos números vienen a ser mi dividendo. Lo voy a dividir entre 35, él es el divisor. Nos da un residuo que es el cuádruplo del cociente. Ahí está. El cociente es Q, el residuo es 4Q. Aplicando el algoritmo de la división, dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Entonces el dividendo es igual a 39Q. Como te puedes dar cuenta, los valores que tome el dividendo van a depender del valor que tome Q. Y no te olvides que hay una propiedad muy importante acá. Todo residuo es menor que el divisor. Todo residuo es menor que su divisor. Entonces 4Q tiene que ser menor a 35. Por lo tanto, como Q es un número entero, va a tomar valores desde el 1 hasta el 8, ¿no? 8 por 4, 32, ya con el 9 se pasaría. Entonces decimos que en total hay 8 valores. ¿Cuántos números cumplen? 8. ¿De acuerdo? Antes de ver el enunciado del problema 11, vamos a tener un pequeño receso, pero quiero que veas este video y tomes conciencia del mensaje que hay en él, ¿de acuerdo? Tratemos de aplicarlo siempre en nuestra vida diaria. Entonces, tomémonos un pequeño descanso y luego continuamos. Listo, los dejo con el video. ¿Te has dado cuenta cuántas veces te lavaste las manos hoy? Después de jugar, después de ir al baño, después de acariciar a tu mascota. Lávate las manos siempre. Recuerda, jabónate y frótate las manos mínimo 20 segundos. Enjuágate bien con abundante agua. Sécate con una toalla limpia. Mantén tus manos siempre limpias, porque con manos limpias estamos sanos.
Ahora te toca a ti. Ministerio de Salud, Perú, progreso para todos. Bien, ahora sí, retornando, continuamos con entonces el enunciado del problema 11. ¿Qué dice? La suma de dos números es 168, su cociente es 11 y el residuo es el máximo posible. Hallar el dividendo. Ya hemos resuelto uno parecido, no te olvides. Dividendo, divisor, 11 en el cociente, residuo máximo, 1 menos que el divisor, ¿cierto? 1 menos que el divisor. ¿Y cuál es el residuo mínimo, te acuerdas? 1, muy bien, la unidad. Entonces, si la suma de estos dos señores es 168, el dividendo por algoritmo de la división es divisor por cociente más residuo. O sea, es 11D más D menos 1. Más el divisor te da 168. Esta suma te da 13D, el menos 1 pasa a sumar, 169. Luego el 13 lo pasas a dividir y el divisor vale 13. Como la suma era 168, dividendo con divisor, y el divisor es 13, lo pasas a restar para hallar el dividendo y te sale que el dividendo es 155. Esa es la respuesta a nuestro problema número 11. Pasamos al ejercicio 12. ¿Qué dice? ¿Cuántos números de dos cifras? Cuidado, la pregunta es ¿cuántos? Al dividirlos entre 8, nos da un residuo que es igual al doble de su cociente. Ya hemos resuelto por ahí uno parecido con el cuádruple, ¿te acuerdas o no? Pero ahora el requisito es que el número sea de dos cifras, o sea, no te puedes pasar ni a 3 cifras ni menos, ¿correcto? ¿Qué nos dice entonces? AB de dos cifras, ¿correcto? Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo, te va a dar 10Q. Mira que Q puede tomar valor desde el 1, ¿cierto? Desde el 1 ya sale de dos cifras, muy bien. Pero no te olvides, propiedad importantísima en la división. Todo residuo, en este caso 2Q, tiene que ser menor que su divisor, en este caso 8. Por lo tanto, Q solamente puede tomar el valor 1, 2 y 3, con los cuales los números saldrían 10, 20 y 30. Y sale de dos cifras. ¿Te das cuenta? No puede haber más. Listo, entonces la respuesta sería 3 para nuestro ejercicio 12. Vamos con nuestro ejercicio número 13. ¿Qué dice nuestro ejercicio número 13? La diferencia de dos números es 328. Ya no es la suma, sino ahora es la diferencia. Se le divide lo mismo. El cociente es 12 y el residuo es 20. Facilito. El cociente es 12 y el residuo es 20. Hallar el mayor. Recuerda que en la división el mayor es el dividendo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entre estos dos números, entre dividendo y divisor, el mayor es el dividendo, ¿cierto? Muy bien. Dice que la diferencia es 328, pero nuevamente aplicando lo que hemos hecho en el problema anterior. Dividendo es igual a divisor por cociente, 12D, más residuo 20, le restas el divisor, te queda 11D, el 20 pasa a restar, el 11 luego pasa a dividir y te queda que el divisor es 28. En este caso el divisor va a pasar a sumar, por lo tanto el dividendo vale 356. Y recuerda que te dije que entre el dividendo y el divisor, el número mayor es el dividendo. Por lo tanto, la respuesta es 356. Pasamos al ejercicio 14, jóvenes. Mira que todos los ejercicios vistos hasta ahorita facilitos y salen con las propiedades de la división inexacta. Hallar el mayor número entero que al dividirlo entre 88 se obtiene un residuo que es el cuadrado del cociente. Nos van complicando un poquito ahora con el cuadrado. Veamos. El dividendo no lo conozco. Lo voy a dividir entre 88, que es el divisor. Se obtiene un cociente Q y un residuo, que es el cuadrado del cociente. Si le aplico el algoritmo de la división, dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Pero sabemos que el residuo siempre tiene que ser menor que tu divisor. Entonces Q cuadrado tiene que ser menor que 88. Números cuadrados perfectos que no superen a 88. Q solamente puede tomar valores desde el 1 hasta el 9. ¿De acuerdo? 9 al cuadrado es 81 todavía. Pero te han pedido el mayor número entero. ¿Con quién crees que saldrá el mayor número entero? Con el mayor Q, pues, ¿no? O sea, en este caso con 9. 88 por 9 más 9 al cuadrado, que es 81. ¿Cuánto sale ese mayor dividendo? 873. ¿Quedó claro? No te olvides, mira, hemos aplicado que todo residuo es menor que el divisor, como en un caso anterior. ¿Ah? Y ahí hemos podido limitar los valores que puede tomar el cociente. Seguimos entonces.
Ejercicio 15. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mínimo valor de un número entero que al dividirlo entre 25 da un residuo igual a la tercera parte del cociente? ¿Se parece al anterior o no? Solo que ya no nos piden el máximo, nos piden ahora el mínimo. A ver, igualito, lo resuelves. Dividendo, se divide entre 25, que es el divisor, un cociente Q y un residuo que es igual a la tercera parte. ¿De acuerdo? Entonces recuerda que todo residuo es menor que el divisor. Todo residuo es menor que el divisor. No te olvides. Entonces sabemos que Q tercios es menor a 25. Q tercios es menor a 25. El 3 pasa a multiplicar Q es menor que 75. Entonces los valores que tome Q son valores de números menores que 75, pero enteros. Acuérdate que son enteros. Y como este residuo también tiene que ser entero, entonces Q no es cualquier número. Si bien es cierto es menor que 75, pero también debe ser divisible entre 3. Por eso decimos que Q es múltiplo de 3. Entonces el Q más pequeño sería 3. Ya vayas a poner 1. El Q más pequeño sería 3. Luego le sigue 6, ¿cierto? Luego le sigue 9. Puro múltiplo de 3. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, como te pidieron el mínimo, tiene que ser el Q mínimo. Dividendo mínimo sería 25 por Q mínimo, que es 3, más, dividiendo 3 entre 3, el residuo también sería mínimo y sale 1. Entonces 25 por 3 más 1 te da 76. ¿De acuerdo? Pasamos al último problemita. El ejercicio 16. ¿Qué dice el ejercicio 16? La suma del dividendo y el divisor de una división inexacta es 31 veces el residuo. Recuerda, cuando no nos especifican qué división vamos a realizar, siempre hacemos la división por defecto, que estamos acostumbrados a hacer desde que entramos al colegio, ¿correcto? Y la diferencia de los mismos, dividendo y divisor, es 21 veces dicho residuo. Elaboramos un sistema de ecuaciones, mírame. Dividendo más divisor, 31 veces el residuo. Dividendo menos divisor, 21 veces el residuo. Al sumar se elimina el divisor y te queda 2 veces el dividendo. Y acá te va a dar 52 veces el residuo. Pasa a dividir, entonces el dividendo vale 26 veces el residuo. Y como la suma era 31R, el divisor vale 5R. Pero cuidado con la pregunta es ¿cuál es el cociente? Si yo divido 26R entre 5R, me va a salir 5 en el cociente. Y residuo un R. ¿Te das cuenta? El cociente sí sale entero. Y esa es la pregunta. ¿Cuál es el valor del cociente? Entonces tu cociente vale 5. ¿Correcto? Respuesta al ejercicio 16, 5. Muy bien, jóvenes. Espero que con lo que hemos visto hasta el momento, la división quede completamente aprendida, ¿no? Practica, por favor. Si tienes dudas, repasa las propiedades, repasa los videos. Y no te olvides, por favor, muchas gracias por estar prestándonos atención en las clases virtuales y, sobre todo, cuídate mucho. No salgas de casa, protégete para poder salir airosos de este mal que nos está quejando últimamente. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Gracias, cuídense, chao.